publicista de profesión, pero más de la mitad de su vida la ha dedicado a la política, y de todo ese tiempo 25 años militó en Renovación Nacional. Dijo que fue como en los matrimonios, que trató, conversó, pero finalmente firmó su carta de renuncia hace 1 año y medio y formó un nuevo referente. Es la senadora Lili Pérez, quien hoy día nos recibe en su casa aquí en la Quinta Región, porque es senadora de la Quinta Cordillera, para estar más cerca del Congreso y por supuesto de su zona. Senadora, muchísimas gracias por recibirnos a CNN Íntimo aquí en su casa. Gracias a ti, Matilde, por esta invitación que me hiciste. Yo con franqueza me piden hartas entrevistas y yo me doy el lujo de elegir con quién darla y sobre todo de abrir las puertas de mi casa. Yo en eso soy como bien como venido, y por lo tanto para mí es un gusto tenerte aquí de verdad en mi hogar, que es más que mi casa, es mi hogar. Muchas gracias, senadora. Nosotros tenemos la tesis aquí en el CNN Íntimo, que las casas hablan por las personas también, por eso que para nosotros también es muy importante llegar a cada una de las casas de las personas que entrevistamos. Y bueno, partamos por la política, senadora, porque hay un clima especial hoy día en Chile. Usted no está ni en el bando de la nueva mayoría, ni claramente dentro de los 4 partidos que formaron esta alianza de oposición, pero es parte de la oposición. ¿Cómo ve este momento político a estos 2 bloques? Es un muy mal momento político, Matilde. Yo creo que la política probablemente está en el peor momento de lo que a mí me ha tocado ver en la historia contemporánea. Hay desafección, hay indiferencia, hay mucha rabia. Yo misma he tenido mucha rabia con la política en general, no con lo que es la política, sino con los políticos. Yo en general me siento muy ajena al mundo de la política, yo me siento prestada. Yo voy a estar hasta que yo sienta que hago un aporte y que represento bien a la gente. Por eso siempre me ha gustado ser representante popular y nunca quise ser ministra, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Piñera. Pero ajena a la política y fue concejal, fue parlamentaria durante muchísimos años por la Florida, después... 2 periodos. Exactamente, después diputada, senadora, militó por 25 años en un partido y se siente fuera de la política. Ajena al mundo del poder de la política, absolutamente. Por eso yo tengo la capacidad de ser crítica, de sentirme fuera de esa estructura del poder político, porque no vengo de ese mundo, no vengo del mundo del poder económico ni del poder político, en términos de que son estructuras como entre ellas muy conocidas. Yo aparecí en la política, a mí nadie me inventó en la política, nadie dijo, oye, traigamos a la Lili a la política, pongámosla en una mesa directiva, impulsemos una carrera política. No fue así. Y por eso que una joven de 24 años vaya a un partido, se mete en el partido y logre finalmente, en los partidos que generalmente son machistas, no sé cómo sería Renovación Nacional en ese entonces, pero lograr tener un lugar dentro de la mesa. Bueno, por eso, Matilde, lo que yo tengo en política se lo debo a la gente. Siempre se lo he debido a la gente. Y por esa razón, probablemente la autonomía que yo tengo, que no le gusta a los políticos, pero sí tengo apoyo de la gente, me ha permitido llegar a donde estoy en política. Y por eso sí fui concejal, fui diputada, he hecho ese camino largo que a algunos no les gusta hacer, porque todos como que quisieran llegar así al tiro a lo máximo. ¿Por qué? Porque a los 24 años, efectivamente, yo me había casado a los 21 años, ya tenía mis 2 guaguas, que eran chiquititos, estaba terminando mi tesis de título para titularme, yo tenía un compromiso de titularme y terminar mi carrera, después hice un diplomado en filosofía política, y todo eso lo hacía mientras mi hija estaba en el andador y mi hijo estaba en la cuna, y con una máquina de escribir hacía mi tesis de título. ¿Y por qué me motivó? Pues yo sentía que Chile necesitaba y requería gente que tuviera una visión de centro-derecha, yo siempre enfatizo la centro-derecha, más moderna, de ideas más libres, más liberales, y ese era el aporte que yo quería hacer. Y por eso decidí tocar el timbre en una sede, en ese entonces Renovación Nacional, que yo no conocía a nadie y que nadie me conocía, y así ingresé. En esa época, bueno, venía saliendo Chile de esta polarización del sí y el no después de la dictadura. ¿Usted a qué bando apoyó en esa época? Yo era la primera elección que tuve y voté por el sí. Y voté por el sí porque era lo que yo veía, no muy convencida, debo reconocerlo, pero no había más información. Yo de alguna forma me siento muy representativa, Matilde, de una mayoría de chilenos y chilenas
que nos tragamos durante 20, 30 años las historias oficiales que nos vendieron algunos medios de comunicación o algunos políticos que tuvieron responsabilidades públicas. Yo era una niña, yo tenía 9 años para el golpe militar, no tengo ningún vínculo con gente de ningún gobierno y por lo tanto soy una ciudadana que muy joven decidí entrar a la política. Hoy día no pertenecer a ninguno de estos dos bloques le da más independencia, pero también le acerca más a la gente que también está castigando a los políticos. ¿Usted lo siente como una ventaja en este minuto? Más que eso, Matilde, yo creo que una de las cosas que yo siempre mantuve, aun cuando fui militante de un partido durante tantos años, desde la juventud de ese partido, es que yo siempre fui muy autónoma. La gente a mí nunca me identificó como Lili Pérez de un partido, a mí me identificaban como Lili Pérez, digamos, y mucha gente que votaba aquí mismo en esta región, que yo saqué primera mayoría, a mí nunca nadie me dijo que me apoyaba porque yo pertenecía a un partido, sino al revés. Mucha gente me decía que me apoyaba a pesar del partido en el que estaba. Y de hecho, el hecho de haberme ido del partido y haber dicho las cosas que dije, de mis razones poderosas para no seguir en un partido político, he mantenido el mismo apoyo. De hecho, todas las encuestas que mantengo la misma base electoral y el mismo apoyo que siempre he tenido. Y eso tiene que ver con que lo que tal vez, Matilde, creo, y lo digo con toda humildad, tal vez el proceso personal que yo he vivido con respecto a mi desafección de un partido político es el mismo proceso que ha sufrido mucha gente en Chile con respecto a todos los partidos políticos. Entonces yo siento que tal vez por eso he logrado empatizar bien con la gente en ese proceso de desconfianza y desafección. Sin embargo, también tiene sus costos dejar de pertenecer a una coalición, a un partido, y eso se va a ver en las próximas elecciones. Por ejemplo, vámonos un poquito más adelante. ¿Usted se va a repostular? ¿Tiene la idea de repostularse? Porque en el próximo periodo ya le tocaría hacer el cambio. A mí no me gusta planear mi vida de una manera como que esto fuera una pega. Yo estoy en política por vocación y yo creo que eso es lo que me distingue de muchos políticos que han hecho de la política su profesión. Y faltan 2 años y medio. Todas las encuestas que se han hecho acá en la región, yo mantengo la primera mayoría en intención de voto electoral. He visto como en la alianza tratan de, entre todos, tratar de quién va a competirme para tratar de ganarme. Me da lo mismo. Yo trabajo para la gente, yo tengo 6 oficinas parlamentarias acá en la región que siempre las he tenido y las he mantenido. Soy una senadora con alma de concejal, nunca perdí eso que gané siendo concejal en la Florida. Y por lo tanto, Matilde, no es algo que me preocupe. Si voy a la reelección, yo sé que va a contar con el apoyo de la gente. Y si decido hacer otra cosa, también. Pero no es... Yo hace muchos años aprendí que la vida no se puede planificar con ese tipo de metas. Porque si tú lo haces así, yo creo que pasas a llevar a la gente, yo creo que aplastas muchas veces a la gente que tú quieres, y que esa ambición es lo que ha dejado a los políticos muchas veces en la situación en que están, en que no les importa nada con tal de llegar a lograr lo que quieren. Yo haciendo la pega que hago, estoy muy tranquila, así que es muy probable, o sea, si tú me dices qué es lo que más me gustaría hacer a mí, obviamente, y siendo coherente, porque yo propuse y soy autora de uno de los proyectos de hace años de limitar las reelecciones, un periodo más de senadora, a mi juicio, sería suficiente. Uh-huh. ¿Cómo se va a financiar? Porque esa es otra de las interrogantes, porque ya el financiamiento que conocíamos hasta ahora no va a ser posible y una campaña cuesta plata. ¿De dónde va a salir igual que el antes. recurso? Si tú ves, CIPER hizo un informe de las campañas senatoriales de acá de la región cordillera, y yo fui lejos la que menos gastó y la que tuve financiamiento público, y lo va a hacer igual. Yo lo que hice fue ir al Banco de Crédito e Inversiones, pedir un crédito, darle un mandato al CERVEL. Entonces cuando a mí me devolvieron la plata, porque a uno le devuelven a los candidatos plata por voto, a mí no me la devolvieron, se la devolvieron al Banco de Crédito e Inversiones por el mandato. Y el poco que quedó, y porque quedó una pequeña deuda, esa yo la seguí pagando con cuotas al banco. Y el resto, a mí siempre me ha ayudado gente que a través del CERVEL que dan, pero no esas donaciones. Yo en la campaña lo denuncié muchas veces acá. ¿Usted nunca fue a tocar la puerta a ningún empresario? No, porque yo creo de que una de las cosas que yo siempre he tenido en política y que me han dado mi independencia y mi relación con la gente es que yo no represento empresas.
yo represento el sentido común. Senadora, hace 1 año y medio dejó Renovación Nacional. Usted dijo que fue como separarse, porque muchas veces se trata de tomar la decisión, de postergarla, de darle un espacio de tolerancia, de repensarlo, pero finalmente lo hizo, escribió la carta de renuncia y acusó que había intolerancia, clasismo y personalismo. ¿Era de una sola persona, del presidente Carlos Larraín? No, yo creo que desgraciadamente, mira, yo mantengo muchos amigos en Renovación Nacional con quienes me encuentro. De hecho, sigo trabajando con CORES, con concejales de Renovación Nacional en la región, sin ningún problema. Pero yo desgraciadamente creo que en general los partidos, yo puedo hablar por el partido que más conocía. Ahora, yo creo que esto pasa en todos los partidos políticos, Matilde. Hay un grado de descomposición del poder y del impacto del dinero en las decisiones de la política. Y eso es algo que yo constaté fuertemente. Y por esa razón me fui. Y yo, entre muchos que se van y se van haciéndose los lesos porque piensan de que pueden volver algún día, o estos divorcios calladitos para que los niños no sepan la verdad, o para pedirle lucas al ex marido, ¿qué pasa? Yo preferí ser como la gente que conoce, decir la firme y decir la verdad por qué me iba. Porque si yo me iba era por algo poderoso. Y la verdad es que los 2 últimos años fueron terribles. Fueron terribles porque, por ejemplo, cosas que a mí me dolían en el corazón y yo no lograba entender. Por ejemplo, la ley antidiscriminación. Cuando muere Daniel Zamudio, tú sabes que se acelera, ¿cierto?, todo el proceso de la ley antidiscriminación. En ese momento el gobierno de Sebastián Piñera apoyó que se acelerara. Yo siempre he estado en la Comisión de Derechos Humanos, en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Qué hicieron las bancadas de senadores y de diputados, pero de senadores, que era donde yo estaba, de la alianza en ese momento? Votaron en contra. No solo votaron en contra, argumentaron en contra, poniendo solamente el énfasis en el tema de la homosexualidad. O sea, además delatando una cosa como una homosexualidad irritante, como tremenda. Entonces, yo la verdad es que son cosas como que duelen, porque yo argumentaba, daba datos sólidos de lo importante que era sacarlo adelante. Nosotros lo teníamos en nuestro programa de gobierno, las leyes de antidiscriminación. Después, lo del lucro. El lucro de la educación con fondos del Estado. Fui la única que votó en contra del lucro. En ese entonces Carlos Cantero todavía era senador y Horvath. Me hicieron la vida imposible. Me gritonearon, me trataron de la peor manera. ¿Me merecía eso por estar en contra del lucro? Entonces la verdad es que todo tiene un límite. Entonces uno puede estar durante mucho tiempo diciendo, mira, yo lo hago porque estoy convencida, son mis ideales más liberales, más abiertos, más empáticos con la gente, por Piñera, porque yo me aguanté todo el tiempo. Yo, Sebastián Piñera, sabía hace mucho rato durante su gobierno las cosas que estaban pasando. Bueno, ¿Carlos Larraín fue determinante o no? Era el presidente del partido y era el que de alguna forma fue asfixiando toda la posibilidad de un espacio de los liberales adentro del partido. De hecho, ya no hay liberales en Renovación Nacional. Todos se fueron. ¿Cómo se siente hoy fuera de RN? Feliz. Y pese a pasarlo tan mal, fue la vocera de la candidatura de Evelyn Matei. ¿Cómo fueron esos meses? Bueno, yo a la Evelyn la conozco hace muchos años y cuando ella entró a Renovación Nacional, recordemos que ella fue de RN, ella no buscó ser candidata presidencial. Hubo todo este lío de Goldborn con Alamán, después de Longueira, que se baja de la carrera presidencial. Yo veía a la Evelyn, a pesar de que era de la UDI, la Evelyn era una mujer que no buscó ser candidata, mujer que yo además siempre he tenido esta cosa como de solidaridad de género con las mujeres que se la juegan, y además sentía que había que apoyarla, nadie quería ayudarla, se iban todos anunciaban que se iban a ir de vacaciones, ¿te acuerdas? Que se iban de vacaciones, que era carrera perdida, nadie quería ayudar. Entonces, frente a ese escenario, yo soy bien mujercita para mis cosas. La Evelyn me pidió ayuda y yo no se la podía negar. Yo sentía, no importa que fuera la UDI, yo quería aportar, de hecho, aporté con mi pensamiento y con mis temas. Durante la época de la campaña fue feroz. Se cerró Penal Cordillera, el presidente Piñera dijo varias cosas a los cómplices pasivos, se votaron leyes, se votó en primera instancia el acuerdo de vida en pareja, o sea, pasaron varias cosas y yo me mantuve firme en mis convicciones de ideas más liberales sin ningún problema en la campaña, porque ese era mi aporte, pero eso además hizo darse cuenta
a los diputados, que después se fueron a Amplitud, a fundar Amplitud, Joaquín Godoy, Pedro Brown, en ese momento, ellos durante la campaña sufrieron todos estos temas y por lo tanto la decisión ya de tener que irse de ahí era inevitable después de las elecciones. Muy bien, senadora, bueno, vamos a hacer una pausa. En el CNN Íntimo vamos a seguir hablando ahora del futuro de Amplitud, de los costos y las ventajas que ha tenido entrar en el mundo de la política. Así que vamos a hacer una pausa. Esto es CNN Íntimo, estamos con la senadora Lili Pérez, ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y en esta edición estamos en la quinta región, estamos con la senadora Lili Pérez. Senadora, estábamos hablando del futuro, de la política, de Amplitud. Quiero saber, ¿dónde quiere llegar? ¿Dónde quiere llegar con Amplitud? Se te va para adelante. Se me va para adelante. Sí, son como antenitas. De las mujeres. ¿Dónde quiere llegar con Amplitud? Yo lo veo como una cosa más a largo plazo. No tengo esa como ambición de decir, mira, en un año más vamos a arrasar en las municipales, en 3 años más vamos a tener 10 diputados. No. Yo lo veo como un proceso a largo plazo. A mí me gustaría que nosotros logremos armar el partido Amplitud, que es nuestra meta del año 2015, y después de eso que el partido vaya como funcionando por sí solo. A mí lo que más me impacta y me fascina, Matilde, de este proyecto, que es como un proyecto político, es la cantidad de gente joven, mujeres y gente sin trayectoria política que ha llegado a Amplitud. Nosotros no andamos a la casa de rostros, sino que sea gente buena, que tenga talento para estar en lo social y en lo político, pero que quieran entregar algo al país o a sus comunas. Eso es lo que a nosotros nos mueve. Entonces, queremos como quebrar esos paradigmas históricos de los partidos en que buscan a alguien que sale en la tele, entonces ya lo meten para acá, o alguien de la farándula lo meten para acá. Pero viene lo concreto, que es el próximo año elecciones municipales. Sí. ¿Usted descarta alguna alianza electoral con, por ejemplo, Evópoli o RN, porque ya RN es distinto al partido del que usted se salió? A ver, nosotros no vamos a cerrarle la puerta a nadie dentro de la alianza. Obviamente nosotros estamos en las antípodas de la nueva mayoría, pero sí de la gente de la alianza hay afectos, hay historias comunes con muchos de ellos. Pero nosotros hemos elegido el camino propio, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que yo te pueda hoy día decir, confirmar, este es el camino propio, porque hay una directiva en la cual yo no estoy. O descartar. O descartar. Pero lo que a nosotros nos gustaría, y lo que yo sé que le gustaría a la directiva de Amplitud, es tener un camino propio para hacer una alternativa real. Una alternativa de la gente que se cansó y se cabrió de estos partidos tradicionales que lo único que quieren es cuotas de poder. Entonces, tampoco se trata de que alguien que no pudo ser candidato por la alianza llegue aquí como último recurso. ¿Andrés Velasco? Andrés Velasco yo creo que es un buen socio, un buen partner para tenerlo en temas de la búsqueda de la libertad. Pero hoy día es tiempo de poner las ideas arriba de la mesa. Y ¿Pero él dónde está? ¿Cuál es el domicilio de Andrés? Bueno, él está en la oposición, yo no tengo ninguna duda de eso. O sea, si alguien cree que Andrés Velasco probablemente podría volver a la nueva mayoría, yo lo veo difícil. Nada es imposible en política. Pero yo lo veo difícil. Yo creo que él ya tiene un domicilio muy reconocido en la oposición. Y él, ¿qué compartimos con él y con Fuerza Pública? No es solo él, es Fuerza Pública y Red Liberal, que con ellos hemos estado trabajando, de hecho estamos viendo algo de la reforma laboral para los próximos días, que son las ideas de la libertad política, económica y valórica, o sea, sin complejo. Y desde ese punto de vista, si nosotros seguimos, Matilde, haciendo cosas en conjunto, propuestas, viendo ideas arriba de la mesa, y si eso se mantiene en el tiempo, es muy probable que a lo mejor con ellos, con ese grupo, Fuerza Pública y Red Liberal, y otros más, ha llegado la gente de los Independientes de Parisi, hemos estado con ellos, fueron a nuestro Consejo Nacional, hemos estado conversando con la gente de Democracia Regional del Sur, que tomaron contacto con nosotros. Yo creo que es posible que con esos grupos podamos, que son todos de oposición, por cierto, podamos tal vez hacer algo conjunto en las municipales. Senadora, ¿cómo ve la figura del expresidente Sebastián Piñera hoy? Yo creo que la figura del expresidente Piñera, presidente Piñera como le digo yo, ha cobrado más valor hoy día
en la actualidad debido a los errores que ha cometido el gobierno. El actual gobierno cometió muchos errores, sobre todo en el ámbito económico, que ha tenido un impacto muy negativo en lo social, en el desempleo, en el bajo crecimiento económico, los problemas de bajo desarrollo y que la gente está más sin pega, y de alguna forma la gente, yo creo que mucha gente, sobre todo del mundo del trabajo, en general puede añorar un poco lo que fue en la época del gobierno de presidente Piñera, lo que pasaba en el mundo del trabajo. Por lo tanto, para él eso hoy día es un tremendo activo político. ¿Lo ve usted como candidato para la 2017? Mira, aunque él siempre dice que no y que va a tomar la decisión el 2016, yo creo que cada día más yo creo que es muy posible que sí. Yo lo vi hace no muchos días en el estreno de la película Los 33 acá en nuestra región. Estuve con él en la previa. ¿Ya? Y la verdad es que lo vi como lleno de ganas, entusiasmado, con la misma energía que siempre tiene, así, o sea, como muy candidato. Ahora, si él es candidato o resuelve ser candidato, va a tener que tomar decisiones complejas, porque ya no estamos en el escenario del año 2009, este es un escenario distinto. El año 2009 la Concertación perdió, y por eso ganó Sebastián Piñera, porque además era un gran candidato, pero además porque se dieron las condiciones de una coalición de la Concertación desgastada, vinculada a hechos de corrupción, y por lo tanto ellos perdieron el gobierno. El año 2013 la alianza perdió, producto de los errores de sus dirigentes, de no haber sido coherentes con el propio gobierno de Sebastián Piñera. Y por lo tanto, si Sebastián Piñera resuelve ser candidato, a mi juicio, y yo se lo he dicho, así que no es una infidencia, él va a tener que resolver, Matilde, con quién quiere construir esas bases para llegar a ser un candidato que pueda llegar a ser presidente nuevo. Con una alianza que está compuesta por la misma gente que lo golpeó durante sus 4 años de gobierno, y que ojalá hayan aprendido la lección, y que no representa los valores más liberales, ni en los temas económicos, ni valóricos, que son los que él trató de empujar de alguna forma, o va a querer hacerlo con ellos, que está muy bien, porque son oposición y ojalá que les vaya bien, pero además sumar a muchos sectores que en ese minuto sí estuvieron con él en el 2009 y que después se le fueron alejando, que son los sectores de una centro-derecha más liberal, más de centro, y que hoy día nosotros en Amplitud estamos haciendo crecer. Yo creo que ese va a ser un desafío para él. Y dentro de los desafíos, ¿usted cree que él va a tener que usar esa retroexcavadora de la que se habló en un momento? Porque las reformas no gustan en el sector de oposición. ¿Va a tener que aplicar esa misma ¿lógica? Metáfora? Yo creo que sería desafortunado usar la misma metáfora pero o la misma lógica. Pero en la práctica, ojo Matilde, no es solamente que no le guste a la oposición como se han hecho las reformas, es también a la gente que votó por el actual gobierno que no le gusta cómo se han aplicado estas reformas. ¿Qué es para usted el realismo sin renuncia, senadora? Una frase que yo la encuentro media vacía, un eslogan. Es como el Chile con todo o el Chile por todo, que se gastaron 20 millones de pesos, que era como la candidatura del presidente Frey. Son como frases vacías. Y me decepcionó mucho ver a la presidenta el fin de semana en el diario La Tercera empujando de nuevo esto de que ella es la que manda. Si todos sabemos que ella manda y todos sabemos de que ella nos ha notificado una y otra vez de que ella está profundamente enamorada de sus reformas y que es avanzar sin transar de alguna forma, que también es un eslogan. Entonces yo más bien creo, Matilde, que si la oposición, nosotros, sea quien sea, presidente Piñera, que sea, llega a ganar las elecciones por la derrota de la actual nueva mayoría, más todos los factores que tienen que influir, yo creo que va a haber que hacer cambios profundos a esta reforma. Senador, usted es integrante también de la Comisión de Derechos Humanos y me dice que lo ha sido durante varios periodos también como diputada. Hoy día el tema de los derechos humanos sale una y otra vez, ya vamos a hablar de otros derechos humanos, pero en el tema de los derechos humanos respecto a la represión, a la dictadura, a las víctimas que cada vez se conocen mejor sus historias. Lo vimos con el caso Quemado, murió Manuel Contreras, murió siendo general, generó toda una polémica. Hay una posibilidad de que la presidenta Bachelet cierre Punta Peuco en septiembre. ¿Qué le parece esa decisión? A mí no me sorprendería que la presidenta impulsara una decisión de esa naturaleza. En primer lugar, yo quiero recordar que el presidente Piñera, durante su último año de mandato,
él cerró el penal Cordillera. Fue tremendamente criticado por las directivas de la Alianza en ese momento, y los pocos que lo apoyamos hoy día estamos en amplitud, los que venimos de ahí. Por lo tanto, ¿usted apoyaría el cierre de Punta Peuco? Sí, lo apoyaría. Yo creo que no hay que tener privilegios para nadie. Obviamente, sí creo que tiene que haber una sección especial para aquellas personas que están cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad, porque tiene que haber una segregación, porque tampoco la idea es que mandar a una persona que está cumpliendo esa condena y que vaya a ser asesinado en la cárcel, ¿no? Pero también yo quiero hacer un punto, Matilde, con respecto a las personas que son ancianos, en este caso son hombres. Yo creo que llega un punto en la vida, para todas aquellas personas que están cumpliendo condenas, en que deberían pasar sus últimos años con arresto, obviamente, pero en sus casas. ¿Manuel Contreras también? Yo creo Tenía que 86 años cuando murió. a ver, yo creo que hay que ver efectivamente qué tipo de condenas habían y cuáles eran los casos. Pero yo, ¿por qué te pongo este punto? Porque en el caso de violación de derechos humanos, a mi juicio y a juicio nuestro, en nuestro movimiento, no hay contexto ni causa que justifique nada, ni en el pasado, ni en la actualidad, ni en ningún país del mundo. Pero en el caso de Chile hay militares que eran personas que tenían rangos muy inferiores, que no eran altos mandos, militares que los mandaban a golpear, seguramente a torturar y a cometer otro tipo de delito. A mi juicio, ellos también son tan víctimas como sus propias víctimas. Por lo tanto, en esos casos en particular, yo haría esa distinción. Y en el resto, porque José Salaquet habla de los autores intelectuales, de los arquitectos de la tortura, y los otros, como usted decía, de las personas que finalmente ejecutaron. El resto tiene que ir a una cárcel. Yo estaría dispuesta a que se cierre Punta Peuco con un lugar segregado, pero tienen que terminar sus días pagando su delito con condena de privación de libertad. ¿Apoya la idea de la senadora Isabel Allende de degradar post-mortem a Manuel Contreras? A mí me llama la atención una cosa, ¿por qué no se hizo antes? Todo el mundo sabe que se iba a morir, ¿no? Decían hace mucho rato que estaba muy enfermo. Y a mí lo que me preocupa también es, o sea, yo de todas maneras creo que un militar que ha estado involucrado, un militar de alto rango, los autores, digamos, intelectuales de esto, y que cometió delito y está condenado por esos delitos, yo estoy de acuerdo con la degradación, sea quien sea. Pero yo creo que esta militarofobia contra todos los militares, a mí no me gusta. Yo creo que hay un sector todavía en nuestro país que la tiene. Y en el caso de Manuel Contreras, obviamente creo que no debió haber fallecido como general de la República. Y quedan varios todavía, Miguel Krasnov, Moren Brito, que tienen sus cargos también, yo creo que en esos sus casos, rangos. ¿Usted estaría de acuerdo con que se degradaran? Sí, estaría de acuerdo con la degradación. Pero es un tema que hay que estudiarlo bien, no es llegar y en forma así tan livianamente plantearlo. Recordemos que esto es parte de la justicia militar. No existe la degradación militar en nuestra justicia, no está establecido. Por lo tanto, habría que ser una modificación a la justicia militar y eso es algo que el gobierno debiera tomar la iniciativa en hacerlo. Perfecto, senadora. Bueno, hablando de los derechos humanos, usted también habló, y ya lo conocimos, su deseo de que se haga justicia también en el caso Quemados, luego de que salieron todas las declaraciones del conscripto Guzmán por el caso de Carmen Gloria Quintana. ¿Estaría también de acuerdo que se desclasificara el informe Valex? Se ha debatido mucho, pero en la comisión lo han conversado. Desgraciadamente no ha sido un tema en la Comisión de Derechos Humanos. Estas cosas se conversan muy poco, no se ha conversado nada de esto en la Comisión de Derechos Humanos, lamentablemente. Pero yo te puedo decir mi opinión. Yo creo que un país como el nuestro, que no, y esto es válido en toda la vida, tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes también. Yo creo que si nuestro país no enfrenta sus miedos o sus propios fantasmas, no va a poder cerrar con un diagnóstico común estas heridas que todavía dividen tanto. Porque si hay un diagnóstico común, que hubo crímenes terribles, tortura, secuestro y muerte de personas por razones ideológicas,
o por personas que tomaron las armas pero que no tuvieron un juicio justo en ese momento, yo creo que lo correcto es liberar ese secreto. Esa es mi opinión. Y desde ese punto de vista yo creo que eso nos haría un mejor país desde el punto de vista de conocer en profundidad la verdad. Ahora, yo entiendo que hay que resguardar el derecho de identidad de muchas víctimas que probablemente no quieren, por razones íntimas, que sus nietos, sus hijos conozcan, o hijas, todas los apremios tal vez del cual fueron víctimas. Yo creo que eso también hay que respetarlo, hay que hacer una distinción. Estas cosas no son tan blanco y negro, ¿no? Siempre hay matices, pero sí soy partidaria de que se liberen de la calidad de secreto del informe Balich. Muy bien. Senadora, tenemos que hacer una pausa y yo decía que los derechos humanos no solamente se circunscriben a esta parte, sino que también se habla de las libertades personales, de los derechos que cada uno tiene como ser humano, del matrimonio homosexual, del aborto, de otras definiciones. Vamos a seguir conversando con la senadora Lili Pérez aquí en CNN Íntimo. Tenemos que irnos a una pausa, pero ya regresamos. También queremos conocer esta casa, porque como decíamos al principio, las casas hablan por las personas. Nos dijeron que era maniática del orden, que era trapera, que era... bueno, vamos a ir viendo la casa y también conociendo la personalidad de la senadora Lili Pérez. Así que hacemos una pausa y ya regresamos con más. Seguimos en CNN Íntimo, estamos con la senadora Lili Pérez, senadora de Amplitud. Senadora, estábamos hablando de los derechos, las libertades y queríamos, bueno, sabemos que usted es una persona liberal, apoyó muchísimo lo que se llamaba en esa época, partió llamándose Pacto de Unión Civil, terminó llamando Acuerdo de Unión Civil. No, al revés. Se llamaba Acuerdo de Vida en Pareja y terminó en PUC y terminó, lo cambiaron, el acuerdo finalmente sí. Cambiaron las siglas, pero... ¿Es el primer paso a un matrimonio homosexual? ¿Usted lo apoyaría? A ver, yo creo, Matilde, que lo primero es ver cómo actúa en la sociedad, en nuestra sociedad, esta ley que sacamos adelante. Y a mí me dio harta rabia y harta frustración política que este era un proyecto del gobierno de Piñera. Quien lo presentó, lo defendió, bueno, tampoco tuvo el apoyo de las directivas de la Alianza y durante los 4 años tuvo una tramitación lenta por lo mismo, porque no los enfrentó, ¿ya? Y ahora salió durante el actual gobierno. Bueno, ya tenemos ley, se le hicieron algunas mejoras a la ley y hay que ver cómo actúa en la sociedad chilena. Las últimas cifras, Matilde, para aquellos que decían de que este era un proyecto solo para la gente homosexual que necesitaban, no era verdad. Nosotros cuando planteamos este proyecto lo dijimos muchas veces, este es un proyecto para más de 2 millones de parejas heterosexuales en Chile que conviven y por cierto tienen los mismos efectos para las parejas del mismo sexo. Bueno, las cifras del registro civil hablan cerca de un 57% de parejas heterosexuales que han contraído este contrato civil. Por lo tanto teníamos razón. Yo creo que sí, yo creo que la sociedad chilena está mucho más adelantada que su clase política, mucho más. Senadora, cuando yo entré a la Cámara de Diputados, que la élite política de mi sector estaba en contra de la ley de divorcio, yo era partidaria y fui de los 3 diputados que voté a favor. Y bueno, el tiempo nos dio la razón. ¿Con adopción o no? Había que darle esa posibilidad a la gente. ¿Con adopción o no? El matrimonio para personas del mismo ¿Sí? sexo. Si tú vas a dar la posibilidad de matrimonio, tienes que dar con todos los derechos que tiene un matrimonio, los cuales incluye adopción. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, están contra el aborto, que es una opción muy legítima? A todo tipo de aborto, a mí tampoco me gusta el aborto. Más, yo soy mamá, conozco el milagro de la vida. Para mí es un milagro la vida, es una situación muy increíble. Pero lo va a apoyar, las 3 causales. Vamos a ir a eso, pero a mí lo que me llama la atención es gente que está muy, muy en contra del aborto,
pero tú les dices, ok, pero todos esos niños que no son deseados y que hagamos que las madres los tengan, y si una pareja homosexual los quiere adoptar, no, están en contra. Yo creo que en esto todos estos temas valóricos hacen aflorar no solamente la pasión, sino que en el caso de los legisladores hay que ver la coherencia. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que también, si en el futuro vamos a tener matrimonio de personas de un mismo sexo, yo siempre prefiero decir eso al término homosexual, que es como un término que suena todavía, tiene una carga como media peyorativa, o de clasificación. Por supuesto que es con los mismos derechos de adopción. ¿Y el aborto, senadora? Es bien complejo, porque yo creo que, a ver, en el caso de las dos primeras causales, no es aborto, porque sincerar, Matilde, o transparentar el resguardo de la vida de la madre, que no existen protocolos médicos. En la actualidad no hay protocolos médicos que lo resguarden. Y en el caso de la inviabilidad fetal ya sabemos, o sea, un niño sin cerebro, sin desarrollo, está muerto. Por lo tanto, ahí no hay afán doloso, no es aborto. En el caso de la violación yo reconozco que me complica mucho, y a mi juicio tendría que haber acompañamiento, tendría que haber denuncia, porque tampoco se trata de abrir la puerta y que cualquier mujer diga no, fui violada y haga un aborto. Yo creo que tienen que haber muchas cortapisas para no abrir un aborto a todo evento. Pero voy a votar a favor la idea de despenalizar el proyecto para ir a los temas de fondo. Senadora, usted habló que era mamá. Tiene 2 hijos de su primer matrimonio, después se volvió a casar, sumó 5 más, son 7. ¿Cómo ha podido compatibilizar esta vida de política con mamá? ¿Y cómo se siente? O sea, ¿cuáles fueron a lo mejor los tiempos en que sí pudo estar, en que le faltó? ¿Cómo es una mamá política? Yo me siento una mamá súper realizada, porque fui mamá muy joven. Por lo tanto, soy una mamá que tiene 7 hijos, porque las hijas de mi marido para mí también son hijas, o sea, reciben... Son 5 mujeres. 5 mujeres, reciben el mismo trato, los mismos retos, el mismo cariño, el mismo amor, y ellas se llevan, son 7 hermanos en la práctica hace muchos años. Y además que eran todos muy preadolescentes, por lo tanto pasamos por todos los temas de los preadolescentes y adolescentes, que es un trabajo, ¿ah? Esto no es solamente la gracia de Dios para los que somos creyentes, sino que también hay que trabajar en fortalecer esa familia que uno quiere armar. Yo te diría que yo soy una mamá que me considero contenta, feliz de haber formado a mis hijos bien. ¿En qué sentido? Que son jóvenes hoy día, jóvenes ya más adultos, pero jóvenes aún, que saben discernir el bien y el mal, que saben tomar sus propias decisiones. ¿Culposa o no? Autónomo. Fui culposa en mi primera etapa, cuando yo era niño, pero yo lo que recibo de ellos es siempre agradecimiento por cómo yo he sido con ellos y por lo que hemos logrado armar como familia. Así que no tengo... Eso de la culpa ya lo pasé hace mucho rato. Pero bien presente. Yo soy una mamá que estoy presente en las cosas que a ellos les importan, sí. Jewish mother, porque la senadora es judía y las mamás judías son tremendas. Catete, son tremendas, aprensivas, ahí están. Aprensiva, súper aprensiva, eso sí, hasta el día de hoy. O sea, eso no lo va a poder superar nunca, ¿no? Y sí, bueno, mis hijos me dicen, ya mamá, sí, no te preocupes, ya llegué, yo soy de que llamo, mando WhatsApp, para saber cómo... Tenemos WhatsApp familiar, de los 9, ¿ah? Yo tengo además WhatsApp con mis niños, o sea, siempre estoy muy pendiente y puedo estar en una votación en el Senado, termino, yo hago mi pega porque soy hiperresponsable, me criaron así corta de venas responsable, pero salgo, mando el WhatsApp y reviso que ande todo bien en la casa. Pero hoy día ya en este departamento ya quedan, ustedes están solos, queda poco, que a lo mejor quedará algún dormitorio para alguno que venga de visita. ¿Cómo armaron esta casa? Porque se vinieron acá hace 4 años para estar más cerca del trabajo y más cerca de la zona en la que representa, y tienen muchas cosas personales y propias. Por ejemplo, ¿qué es lo más representativo suyo acá, senadora? Bueno, todos son cosas que yo he ido... o me han regalado, muchas de ellas son regalos, o algunas otras yo las he ido comprando, pero todas tienen una razón. Hay una acuarela, por ejemplo, de Benito Rojo, que yo la compré en una fundación con niños con síndrome de Down.
alter ego, y niños también con daño cerebral, y yo la compré para ayudarlo hace muchos años. Hay otra acuarela que es de gente de Coyhaique, que es gente que tiene el don de la pintura y pintan precioso. Hay una pintura de una tía de mi ex marido, que yo la quiero mucho, la Olga Chaín, que es una pintura antigua de la década del 60 que ella tenía en su taller. Y hay un cuadro en particular, Matilde, que a mí me gusta mucho, que es el Unicornio Azul, que es del pintor Sergio Vargas, que es un pintor nuestro, chileno, y que yo lo conocí por esas cosas. A mí me pasan mucho estas cosas, de recibir mucho cariño y mucha energía positiva de gente que a veces yo no tenía ninguna historia en común con ellos, pero que me ha pasado. A mí me ha pasado en casa a casa, haciendo casa a casa, a mí me pasó una cosa magnífica. Una señora un día me regaló algo, me lo puso aquí en el bolsillo y yo lo guardé. Y después vi que era una joya increíble, era una amatista rodeada en oro, con una figura de la Virgen preciosa, y que la tengo. A mí me pasa mucho esas cosas, y este pintor yo lo conocí en el lanzamiento de un libro que se hizo en homenaje a un gran amigo mío de la vida, que era mucho mayor que yo, era como yo le decía papá 2, ¿ah? Sergio Rice, y que él murió y se hizo un libro en homenaje a él, y ahí conocí a un pintor, que es Sergio Vargas. Y él, cuando yo me iba, se me acercó, me dijo que me admiraba mucho, que era muy fanático mío, y me dio su tarjeta y me dijo, por favor, escríbame. Bueno, yo le mandé un mail, le dije, este es mi correo. Y después él me contestó un correo y me dijo que me invitaba a su taller. Quería que conociera su taller, que estaba en Santiago, en el barrio Italia, en esa zona. Bueno, y un fin de semana que estábamos con mi marido y con todos nuestros hijos, partimos al taller, y yo entré al taller y vi ese unicornio azul. Bueno, y el unicornio azul para mí es, bueno, Samuel, mi hermano, su canción favorita, una de sus canciones favoritas era el unicornio azul de Silvio Rodríguez. Y entonces, bueno, yo lo quería tener en un lugar que lo viera siempre, a cada rato. Y ahí está, y bueno, me lo regaló, me regaló el cuadro. Te regaló el cuadro, y Samuel está contigo. Siempre, sí. ¿Cómo fue a ver, su ausencia física? Su ausencia, porque, sí. Y lo recordábamos antes de empezar a grabar este bloque, su muerte fue bien trágica. Tú soñaste con él antes, sabías que cuando desapareció estaba muerto, y supiste encontrarlo. ¿Cómo son esas conexiones que tuviste con él? Porque los dos eran los dos únicos hermanos. Sí, además nos llevábamos por un año, los dos tauros. Era un hombre increíble, y hasta el día de hoy me encuentro con alumnos de él de la universidad o con pacientes de él, porque él era psicólogo clínico, con gente de Pirque, porque él vivía en Pirque. Es un hombre como increíble, porque siempre hay gente que me encuentro que tiene alguna relación con él. Probablemente por ese vínculo tan fuerte que tuvimos siempre desde niños, Matilde. Cuando él había estado de viaje en un año sabático y venía de vuelta a llegar para las Navidades a Chile, para Navidad de Año Nuevo, pero a fines del mes de noviembre mi mamá estaba de cumpleaños y no la había llamado, y eso ya era como raro. Sabíamos que estaba en una zona en Perú media de excursión y todo. Yo le dije, mamá, no te angusties, porque debe estar en una zona, estamos hablando hace años, fines del 98, por lo tanto no es la tecnología de ahora que tenemos los celulares. Habían celulares, pero no estos celulares, habían zonas extensas donde no había señal, ¿no? Y no habían teléfonos públicos que llamar en la zona donde él estaba, en Ollantaytambo, que estaba ahí. Pero yo soñé, fíjate, con eso, Matilde, yo efectivamente soñé que lo veía muerto. Y no le quise decir a mis papás, y solamente se lo comenté a una gran amiga mía, a la María Eugenia Munate, que se lo comenté. En ese momento se lo comenté, pero yo quedé angustiada internamente. Así que bueno, después cuando nos avisan, un chileno llama a Pirque, a los bomberos de Pirque, porque él además era capitán de bomberos.
llama para avisar de que él había sabido en el hostal donde él se estaba quedando, que había salido y no había regresado, y por lo tanto estaba avisando que estaba desaparecido. Yo no tuve nunca ninguna duda que no lo íbamos a encontrar vivo nunca más. Y ahí se desencadenó un proceso largo de meses de búsqueda. En el que también soñaste las coordenadas para encontrarlo. En el que también soñé las coordenadas para encontrarlo y que fue como... Pasaron muchas cosas en esos 3, casi 4 meses de búsqueda, Matilde. Pasaron muchas cosas porque yo soñé efectivamente antes de que me avisaran de que lo habían muerto. Después soñé, tuve un sueño que fue clave para la búsqueda. Había un general del ejército peruano, el general Luis Pérrigo, porque allá en que es como el ejército de salvación de acá, Estados Unidos con el ejército allá, lo dirigía él, la búsqueda de Samuel, y entre medio me pasaron muchas cosas. Yo recuerdo un día, me llamó el general Pinochet de Londres, que estaba detenido, él en Londres. Yo no lo conocía, no lo había visto nunca en persona, el general Pinochet. Me llamó para decirme de que él solidarizaba con esta situación de mi hermano que estaba desaparecido, y yo lo encontré tan increíble que una persona que había estado vinculada a un gobierno donde había desaparecido gente empatizara con esto. Y él me dijo que había sido compañero en la escuela militar con el general peruano que estaba a cargo de la investigación y que por lo tanto él lo iba a llamar para decirle que era de una diputada chilena. Porque yo la verdad es que tampoco, nunca cuando fui a Perú dije yo soy diputada, yo no quería que se supiera porque yo nunca he hecho esta cosa como usar cargo. Bueno, y producto de eso, cuando volvió el general Pinochet de Londres de su detención, la bancada de Renovación Nacional en ese entonces diputado lo fue a ver, un grupo, y yo fui a darle las gracias y fue la única vez que lo vi en persona. Es increíble cómo se dan estas cosas en la vida. Bueno, tiene un agradecimiento entonces con el personal. Tuve una cosa personal que no tiene nada que ver con la política, y fue increíble porque es la única vez en mi vida que lo vi. Y luego, bueno, tú soñaste ¿dónde estabas? Yo soñé dónde estaba y le di estos datos al general Pérrigo, también el embajador que estaba en ese momento, que era Francisco Walker, del gobierno del presidente Lagos, creo que era, ¿no? En esa época, creo, o el presidente Frey, ya no recuerdo bien. También me ayudó mucho el cónsul Carlos Charme, el cónsul de Arequipa. Como que toda la gente fue muy contenedora, pero fue una época muy dura. Yo me bajé 8 kilos, andaba de blue jeans y bototo y una mochila con el pasaporte aquí guardado en el bolsillo porque me tenía que subir un avión a cada rato, gastaba cuentas de teléfono altísimas. Bueno, pero lo importante es que lo encontramos. Y yo sentía que lo tenía que encontrar para mis papás, porque yo veía que mis papás se estaban muriendo en vida. ¿Tú empatizas entonces también con los familiares de los detenidos desaparecidos que no? A partir de ese momento, más que nunca. Lo dije en muchas entrevistas, más que nunca, porque cuando tú sabes que tu familiar está muerto, porque yo tenía la certeza, pero que no le puedes dar sepultura, que no sabes dónde está, es una cosa brutal, más que nunca. ¿Fue el mayor golpe que has tenido en la vida? Fue el mayor, lógico, sí. Pero me hizo también valorar muchas otras cosas. ¿Y cuál es la lección de vida que te dejó? Ya vamos a tener que cerrar el capítulo. Pero nunca más aceptar cosas por compromiso que vayan a contrapelo de mi vida. Probablemente por eso tomé la decisión también, después de dilatar y hacer todo el esfuerzo, como buena mujer, ¿no? De irme de donde estaba. Porque nunca más almorcé con alguien por quien yo no sienta un aprecio, o aceptar una comida por obligación. Yo no doy todas las entrevistas que me piden, me junto con la gente que me quiero juntar y me gusta hacer la política con quien la quiero hacer. Senadora Lili Pérez, muchísimas gracias por habernos entonces abierto la puerta de esta casa, de su casa, y de haber compartido estos temas con nosotros. Así que muchísimas gracias. De nada, Matilde. Yo feliz de haber estado contigo. Y muchísimas gracias también a ustedes que nos acompañan todas las semanas
Nos reencontramos como siempre dentro de 7 días más en otro CNN íntimo.